El boss. Oye, ya estamos conectados con nuestro primer entrevistado del día de hoy. Está conectado por StreamYard. Fernando Anativia, gerente comercial de Confía con 2 O. Y el tema es los gastos hormiga. Eso es un gran problema que tengo yo. Los gastos hormiga. Los gastos hormiga. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, las personas en Chile gastan un promedio de 180.000 pesos en 3 de los más habituales gastos hormiga: bebidas alcohólicas, tabaco y salidas a bares o restaurantes. Chuta, no estoy en ni uno de esos, fíjate. Yo no fumo. No tomo ni baila. Bueno, restaurantes sí. Y bebida alcohólica hace rato estoy chantado, así que. Fernando, muy bienvenido a Clave Morse. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti por esta conexión. Lo primero, yo creo que es muy importante entender también qué son los gastos hormiga. Bueno, los gastos hormiga son todos aquellos gastos pequeños que no nos damos cuenta que pasan por nuestro día a día y que van sumando, y la suma de ellos hacen que se deteriore nuestra economía en el hogar, en el fondo. Pero son gastos pequeños y que normalmente no se presupuestan. Ya, y es parecido a este gasto impulsivo que de repente nosotros decimos, oye, esto no lo necesito, pero mira, yo trabajo, me lo merezco. ¿Es lo mismo? Sí, en el fondo es lícito, pero no es ventajoso. Eso es lo que sucede. O sea, la persona va al supermercado a comprar el pan, pero se lleva algo adicional, o la persona dice, bueno, yo me merezco, me compro mi cigarro, o la persona va y sale a disfrutar con los amigos. Todas esas cosas son parte de los gastos hormiga, no es parte del día a día, y por lo tanto está fuera de todas las estadísticas, por decirlo uno. Dentro de estos gastos hormigas están consideradas estas nuevas plataformas, Temu, Shein y todas esas plataformas que uno, y yo veo a mis hijas por sobre todas las cosas, que de repente están, y la tarjeta de crédito, no, pues si me compré puras cosas de 1.200 o de 5 lucas, que el pinche, que no sé qué cuestión. Entonces, esas plataformas ya ¿la están supervisando también estos gastos hormigas? O sea, deberíamos incluirlas, porque son gastos que hoy día uno no presupuesta, y son gastos microgastos, pero que claro, la suma de ellos se llevan hoy día. Se dice que aproximadamente el promedio del chileno gasta en estos gastos hormiga el 20% de sus ingresos, aproximadamente. Y eso ya es una suma importante, ya es relevante, no es inmaterial en el presupuesto mensual de las personas. Claro. Oye, Fernando, por otra parte, acá salía también que uno de los gastos hormiga era el tabaco, el cigarro. Pero una persona que fuma, que ya tiene inserto en su presupuesto mensual el cigarro, ¿también se considera un gasto hormiga? O sea, si la persona lo tiene presupuestado, está dentro de su ingreso, no lo consideraríamos un gasto hormiga. Pero el gasto hormiga es todo aquello que es un poco impulsivo, como tú mencionaste, o que son gustos que nosotros queremos darnos y que normalmente no presupuestamos. Y hoy día, cuando el presupuesto es un tema que muchas veces se levanta para poder educar a las personas desde el punto de vista financiero, pero lo cierto es que algunas personas de manera incipiente lo realizan, pero no se tiene el hábito. Y en esos presupuestos normalmente, aparte de ser bien incipientes o bien rústicos, no se consideran estos gastos que se realizan para darse algunos gustitos, ¿no es cierto? El sushi el fin de semana, tal vez incluso compras como los helados, los chicos, algún juguete, todas esas cosas que no están consideradas se llevan un porcentaje importante al final de mes, si uno lo sumara. Claro. Ahora, lamentablemente, dentro de estos dos gastos hormigas que dices tú, hay dos adicciones, el alcohol y el tabaco. Entonces, es difícil para una persona que es adicta meterlo dentro del presupuesto, porque el engaño es parte de la vida de ellos. Ahora, no sé, pero quizás lo puedes ver. Se nos cayó Fernando. Se espantó. Oye, es que es un drama, hay un drama ahí. Es un drama, claro, es un problema bastante más profundo. Pero en el fondo, lo que yo preguntaba, si una persona fuma y sabe que se fuma una cajetilla semanal, eso es parte ya de su presupuesto. Sí, pero lo que pasa es que el que se fuma una cajetilla semanal, yo te diría que no es adicto. El que se fuma la cajetilla diaria y se va a hacer el leso y va a engañar. Menos que me fumo 4. Claro, pero hay dos discusiones ahí. ¿Sí? Hay dos discusiones. Una persona que es adicta, uno se mete en su presupuesto, o sea, entendiendo también que esa persona tiene... Fernando, ahí está de vuelta. Ahí está Fernando. Estábamos conversando acerca de si en el fondo estos gastos están están presupuestados. Una persona, por ejemplo, estábamos conversando acá con Rodrigo, que se fuma una cajetilla diaria.
y eso lo inserta dentro de su presupuesto, independiente que se está haciendo un daño a la salud espantoso, pero está dentro de su presupuesto. Eso ya no es un gasto hormiga, y hay otras personas también que, por ejemplo, destinan un presupuesto a salir a comer o a darse un gustito. Ya, eso está bien. Eso deja de ser gasto hormiga porque está presupuestado. El gasto hormiga es aquello que uno no tiene considerado y que son montos menores, y que la suma de estos, tal vez en el día a día uno no ve el daño. Un ejemplo, el fin de semana compré sushi para la familia. Uh-huh. Yo dije, bueno, me alcanza, lo puedo hacer, tengo el derecho a hacerlo, ¿no es cierto? Todas las cosas que uno se empieza a engañar y no se da cuenta que tal vez en el mes compro 6 veces sushi, y yo ahí a lo mejor gasto 120,000 pesos, y se me fueron, ¿no es cierto? No te diste cuenta. Y uno no se da cuenta. Entonces ese gasto se lleva, toda esa suma de gastos, de pequeños gastos, se lleva finalmente un porcentaje importante de mi remuneración mensual o de los ingresos familiares mensuales. Y eso es lo que hoy día, junto con la cotización de la vida, porque ese otro problema que hay, hace que la gente no llegue finalmente a fin de mes y no lo logra detectar. Porque mira su presupuesto, pero dice, oye, pero si yo gasté exactamente lo que dije. Pero no revela realmente el gasto, el microgasto, ¿no es cierto?, que genera diario la persona. El presupuesto normalmente no revela eso. ¿Y hay algún perfil de las personas que son más, que frecuentan más este tipo de gastos? ¿O no hay un perfil de persona? No, la verdad es que nosotros como sociedad chilena, como nuestra cultura está basada en el consumo. Esa es la verdad. Toda la economía se mueve en base al consumo, y el promedio está dado en todos los grupos socioeconómicos detectados, se da un gasto similar. Ahora, los que tienen mayor ingreso gastan más. Claro, en vez de comprar cigarro, compran puro. Claro, sí, gastan bastante más. Pero se da en todo nivel. Ya no hay nadie, y uno lo ve, a veces hay gente que reclamando cosas con una cajetilla de cigarro en la mano, o con una bebida bajo el brazo, claro. Y está bien, son cosas que uno, son deseos que uno quiere, ¿no es cierto?, satisfacer, pero el tema de prioridades, la falta de educación financiera y todas esas cosas provocan que finalmente la persona caiga en este tipo de... Ahí diste en el clavo, yo creo, Fernando, la educación financiera. Fíjate, hay un proyecto de hecho de ley para incluir educación financiera a los colegios. O sea, nosotros desde que somos muy chicos no tenemos conciencia de la importancia que tiene la salud financiera y que finalmente incide en todo lo demás. O sea, antiguamente era un tabú hablar de plata. Claro. Por lo pronto. Tabú y mala educación, las dos cosas. Sí, somos uno de los países más bancarizados de Latinoamérica, el segundo diría yo, con una tasa importante de participación en el sistema financiero, pero no contamos con educación financiera desde las bases, como ustedes mencionaban, como dice esta ley, desde que somos pequeños. Hay esfuerzo, hay más educación, la gente entiende más, pero no hay hábitos, y como todavía hay una parte de la población importante, activa, que nació de esa forma, entonces mientras no existan hábitos y no se lleva al tapete este tipo de información, como lo están haciendo ustedes hoy día, se hace mucho más difícil que la gente pueda reaccionar y pueda tomar medidas y generar finalmente los hábitos. Claro. Y Confía, ¿qué recomienda para enfrentar este problema, este drama? Porque finalmente yo lo transformo con un drama, porque el gasto hormiga suena bastante amigable, suena bastante... Sí, ya algo, pero cuando tú dices que el 20-25% del presupuesto se va en gasto hormiga, muchas veces puede transformarse en un drama. ¿Qué recomienda Confía para esto? Bueno, nosotros como cooperativa tenemos programas de educación financiera. La mayoría de las instituciones están teniendo hoy día. Nosotros lo tenemos, y también nosotros atendemos un sector económico que sufre un poco más con este tipo de cosas, ¿ya? Y que lo que hacemos es el reordenamiento, ¿no es cierto?, de los pasivos, de las deudas que tengan las personas, es lo que hacemos nosotros como cooperativa. Pero nosotros también recomendamos ahorrar a la gente. La verdad, hay poco hábito de ahorro, muy poco hábito de ahorro. Hoy día los datos que uno observa en el INE o en todas estas instituciones gubernamentales y otros estudios privados también, no logran recoger 100% de la realidad, son datos muy macro. Pero si uno baja esto al día a día, lo que ve la gente, se da cuenta que la gente no puede ahorrar o no sabe ahorrar. Por esto mismo que estamos hablando del tipo, este gasto hormiga. Si uno pensara solamente en cuánto gasta, supongamos en el cigarro, tal vez, o en un bebestible, tal vez en una bebida, la persona se daría cuenta que puede ahorrar. Entonces nosotros hemos abierto algunas cuentas de ahorro, por ejemplo, para menores de edad, que no tienen costo de mantención,
que tiene una tasa sumamente alta en comparación a lo que tiene el mercado, estamos hablando de alrededor del 6% anual, que permite desde ya incentivar a los padres para que puedan inculcar a sus hijos, ¿no es cierto?, que puedan ahorrar. Y también tenemos cuentas de ahorro, depósito a plazo en condiciones especiales para que las personas puedan finalmente también ver resultados, ¿no es cierto?, del hábito del ahorro, porque es tan baja la tasa que se da muchas veces que también desanima a las personas a poder ahorrar. Sí, qué importante lo que dijiste tú, Fernando, de la reorganización financiera, porque muchas veces la gente tiene un crédito de consumo acá, un crédito en la casa, en la casa donde compra las cosas, de repente poder organizar todo, tener un solo crédito ordenado con una tasa de interés más baja quizás, y de ahí partir y armar un presupuesto como corresponde. Sí, bueno, en la parte crediticia debería funcionar así, pero la gente ignora algunas cosas. Por ejemplo, la ley los protege, no hay interés sobre interés como muchas veces se cree. ¿Ya? La ley 18.010 en este caso establece que el interés que no se cobró se tiene que rebajar, por lo tanto no hay interés sobre interés, y eso se puede hacer, es muy factible. De hecho, nosotros lo hacemos mucho, que compramos todas las deudas que tengan, incluso algunas que no están informadas en el sistema, porque las cajas no informan, las aseguradoras no informan. Hay otras cooperativas que no están supervisadas, que tampoco se informan. Traemos todo esto, se genera una pura cuota y se reordena a la persona y finalmente libera liquidez mensual. Eso es lo que se busca. Oye, Fernando, bueno, como decíamos anteriormente, hablar de plata o en la mesa era un tema o tabú o mala educación. Sin embargo, esto desde mi punto de vista creo que es muy importante que se hable de plata, sobre todo cuando estamos en problemas. Y, por ejemplo, una pareja que nunca habla de plata, que nunca sabe lo que tiene el otro, Dios no lo quiera, se separan. Los grandes problemas que tienen los divorcios y las separaciones son efectivamente de plata. ¿Cómo podemos empezar a conversar en un momento donde está todo bien, para que el día de mañana, si llega a haber algún problema, esto no se transforme en efectivamente en un torbellino tremendo? Bueno, ahí entramos en otro tema, porque en realidad los matrimonios, lo que uno esperaría es que hubiese buena comunicación, y esa buena comunicación y sinceridad permitiera, ¿no es cierto?, saber la condición económica de ambas partes. Pero es un tema que, como tú mencionas, tal vez en algún momento fue tabú, pero hoy día es algo que se tiene que hablar. Se tiene que entender que el sistema, la parte financiera, sostiene el día a día desde el punto de vista económico, y uno tiene que tener comunicación y sinceridad en ese sentido. No hablar solamente, como tú mencionabas, cuando hay una dificultad, sino que en el día a día. Por eso que es bueno que un matrimonio, en este caso, o una familia, se junte a generar el presupuesto. El presupuesto, claro, de generarlo yo solo no tiene sentido porque no genera conciencia a los demás. Claro, es bueno que los hijos sepan, tal vez no los detalles ni los problemas, pero sí que los hijos sepan cuánto cuesta el dinero, el presupuesto con el cual se cuenta, cuánto vamos a tener para poder disfrutar en familia. No tiene por qué ser un secreto, o sea, es importante que haya conciencia, y eso antes no se hacía, porque era mucho más patriarcal el tema y todo, pero hoy día donde todos participan es bueno abrir la conversación y no esperar, ¿no es cierto?, que se llegue a un problema. Claro, oye, y es importante también lo que dices tú a los niños. Los niños en general uno trata de mantenerlos como un poquito alejados de los temas económicos y de los problemas familiares, pero pucha que es importante cuando un niño te dice, oye, cómprame esto, y saber cuánto cuesta, saber lo que cuesta ganarse el dinero. Yo me acuerdo que los niños, y esto yo creo que todos los que tenemos hijos lo hemos vivido, cuando uno dice, no tengo plata, pero anda al cajero automático, como que no tuviera ni un valor eso y no tuviera ni un... Porque no hay conciencia. Exactamente. Oye, y en ese sentido, ¿qué impacto real puede tener los gastos hormigas en una persona o en una familia? Bueno, ahí ya comentábamos recién que alrededor del 20 o 25% el impacto que hay dentro de la familia. Significa que si usted gana 100, 20 se van directamente al gasto hormiga y uno no lo percibe a final de mes. Y eso es un loop, o sea, es algo constante. Por lo tanto, usted tiene un 20% menos de ingresos mensualmente porque todos los meses se da ese promedio. Entonces tiene un impacto importante porque uno espera que el máximo endeudamiento de los ingresos familiares no supere el 30%. Entonces, si usted ya parte con 20% menos, no es menor. Ya. Oye, ¿y qué estrategias tiene Confía? Ustedes decían que tienen también, talleres de educación financiera, también algunas acciones para niños o para adolescentes. ¿Qué otras acciones tiene para fomentar el ahorro? Para fomentar el ahorro, nosotros trabajamos harto con empresas, con asociaciones,
y con sindicatos también. Y lo que nosotros hacemos es fomentar el ahorro de descuento por planilla, o sea, de la liquidación de sueldo la persona puede entregar parte, ¿no es cierto?, de su liquidez para una cuenta de ahorro, una libreta de ahorro, y con eso, ¿no es cierto?, ayudamos a tener el hábito, que es lo más difícil de tener en el ahorro. Lo más difícil no es proponerse ahorrar, sino generar el hábito. Y en este caso, a través de estos convenios de descuento por planilla, nosotros ayudamos a generar el hábito y tenemos muy buenos resultados a partir, ¿no es cierto?, de esa iniciativa. Sin duda, y además que uno vive más tranquilo. De todas maneras, con menos deudas. Fernando Anativia, gerente comercial de Confía, muchas gracias por esta conversación, muy atingente por lo demás, un día después del Día del Trabajador. Muchas gracias, Fernando, y los felicito por la labor que hacen, porque es muy, muy importante poder educar, acompañar a la gente en todo este tipo porque les puede cambiar la vida. Tal cual. Muchas gracias, Fernando, que tengas un buen fin de semana. Que estén bien ustedes. Chao.